Hola, buenos días a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al curso de cálculo tensorial y estamos en una de las lecciones más importantes del cálculo tensorial, ya que es fundamental para poder entender, por ejemplo, la relatividad general, la derivada covariante y de paso, como un bonus, vamos a hablar sobre las trayectorias geodésicas, una vez que expliquemos en qué consiste la derivada covariante. Y bueno, la verdad que este tema es el terror y el azote del estudiante, ya que muchos de vosotros que estáis interesados en relatividad general, pues habéis oído hablar de la derivada covariante y además la derivada covariante es absolutamente fundamental para poder entender la naturaleza de la fuerza gravitatoria como una teoría geométrica y por eso, porque muchas veces se explica de manera muy enrevesada, pues constituye uno de los peores temas del estudiante de física. Y bueno, en primer lugar, la derivada covariante se llama covariante y esto genera una gran confusión. ¿Por qué? Porque los estudiantes de física, de relatividad, muchas veces, o incluso aquellos que están interesados en el tema, creen que la derivada se llama covariante porque tiene algo que ver con los índices contravariantes y los índices covariantes de los tensores, cuando ese no es el caso. La derivada covariante se llama covariante no porque tenga nada que ver con la notación tensorial, ¿de acuerdo? Y quizás hubiera sido más apropiado darle algún nombre tipo la derivada invariante, dado que es una derivada que no va a variar ni con el sistema de coordenadas ni con la geometría del espacio-tiempo. O la derivada flexible podría ser otro nombre. O la derivada riemanniana si lo aplicamos a la geometría de Riemann. Y también hay que tener en cuenta que se denominan derivadas covariantes a otro tipo de derivadas que son distintas de las que vamos a describir en el contexto del curso de cálculo tensorial y sobre todo las aplicadas a la teoría de campos de la física cuántica, y otras derivadas que son muy parecidas y relacionadas de hecho con las derivadas covariantes que se llaman derivadas de Lie. Estas derivadas de estos temas ya hemos tratado en el curso de agujeros negros y estrellas de Planck que tenéis disponible en mi canal y os dejaré un enlace en la descripción a este vídeo. Pues bueno, en las lecciones anteriores hemos hablado de derivadas, gradientes, divergencias, el laplaciano, que son técnicas matemáticas que nos ayudan a entender los campos escalares, los campos vectoriales y cómo van cambiando con el tiempo o con las posiciones en el espacio. Y aquí tengo que incidir en que este es un curso completo de cálculo tensorial, pero que cada lección requiere que se hayan visualizado las lecciones anteriores para poder entender conceptos que no explicamos en esta lección, ¿no? Por ejemplo, el concepto del gradiente de un campo escalar, cuyo resultado es un campo vectorial, como ya hemos hablado en lecciones anteriores, y para ello lo que hacemos es aplicar un operador, el operador de gradiente, denominado aquí con el símbolo nabla o el símbolo delta, y con índices covariantes que nos indican qué tipo de tensor estamos generando si aplicamos este operador sobre nuestro campo escalar. También hemos hablado en las lecciones anteriores del concepto de divergencia de un campo vectorial, en este caso, en vez de ser un campo escalar, como tenemos aquí, como puede ser un campo de temperatura, ¿no? O un campo de energía, aquí estamos hablando de un campo vectorial y por eso introducimos en este caso los componentes de índices contravariantes de un campo vectorial. En vez de una V he puesto una F, porque a mí psicológicamente me recuerda a los campos de fuerza.
Y el concepto es básicamente el mismo, es aplicar un gradiente sobre un campo vectorial, es decir, cómo cambia el campo vectorial con respecto a las coordenadas. Y estos son, como ya sabéis, derivadas parciales. Y también hemos descrito en las lecciones anteriores el concepto de Laplaciano, un Laplaciano como un gradiente aplicado sobre otro gradiente y aplicado en este caso sobre un campo escalar como este, que nos esconde una definición alternativa de la divergencia, ¿no? De una operación de este estilo. De estos temas hemos hablado en las lecciones anteriores, así que os animo a visualizarlas antes de ver esta. Pero todos estos temas que tienen que ver con derivadas, con gradientes, con divergencias, con laplacianos aplicados sobre distintos campos tienen un grandísimo problema. Y es que todo funciona muy bien en un espacio euclídeo, en un espacio sin curvaturas, en coordenadas cartesianas. Pero las derivadas presentan un grandísimo problema en otras situaciones, como vamos a ver en la lección. Así que lo primero que vamos a hacer para poder introducir el concepto de derivada covariante y entender cuál es el problema tan grave que tienen las derivadas en cálculo tensorial, es que vamos a estudiar el cambio de un vector cuando vamos a aplicar un desplazamiento en un espacio, en las coordenadas del espacio. Y eso lo hacemos con derivadas parciales, porque queremos estudiar esos cambios de un vector v, que lo hemos puesto aquí con la flechita, que es un invariante en teoría, de un vector v. Queremos ver cómo cambia este vector cuando realizamos un pequeño cambio en una coordenada x con superíndice y latina. He puesto el superíndice y latina y ya sabéis que estamos utilizando la notación tensorial y depende del valor que adquiera este índice, pues estaremos hablando de la primera coordenada, de la segunda coordenada, de la tercera coordenada. Pueden ser cartesianas, x, y, z, pueden ser esféricas, como hemos visto en lecciones anteriores, como el radio, ángulo polar, ángulo azimutal. Pero vamos a centrarnos en el caso más simple. Queremos ver cómo cambia un vector cuando realizamos un pequeño cambio en las coordenadas. Y vamos a partir de un espacio euclídeo sin curvatura y en coordenadas cartesianas. Bueno, pues si lo hacemos de esta manera, podemos sustituir nuestro vector por una ecuación vectorial basada en descomponer nuestro vector en los componentes en el eje x. Ya veis que tenemos aquí v con el superíndice x aquí arriba y multiplicado por la base vectorial asociada a la coordenada x, que suele nombrarse de manera clásica, pues con una i latina y con una flechita. Esta es la base vectorial asociada, el vector base unitario asociado a la coordenada x. Este es el componente del vector en la coordenada y multiplicado por su base unitaria vectorial j, más el componente en la coordenada z multiplicado por la base unitaria en la coordenada z. Y esto es clásico, es una notación clásica de toda la vida. Y lo que queremos hacer es, pues bueno, una diferenciación con respecto a cualquiera de las coordenadas. Y por eso lo dejamos así de manera general con un x y con un superíndice contravariante y latina. Y esto es la derivada de una suma, es la suma de las derivadas. Y este es el resultado. La derivada del componente x del vector con respecto a la coordenada que estamos derivando multiplicado por el vector unitario base en la coordenada x. Y lo mismo sucede con los componentes en la coordenada y y los componentes en la coordenada z. Lo pongo así porque estamos específicamente hablando de un espacio euclídeo. Si fuera general, en notación tensorial esto sería un 1, esta y sería un 2 y esta z sería un 3. ¿De acuerdo? Y bueno, pues esta es la definición de derivada de un vector que conocéis de toda la vida, de física clásica, incluso de la física cuántica clásica. Si derivamos un vector, lo que tenemos que hacer es derivar sus componentes y multiplicarlos
por los vectores unitarios base, porque los vectores unitario base os han enseñado siempre que son constantes e iguales en todo punto del espacio. Eso es cierto en un espacio euclídeo en coordenadas cartesianas. Y podríamos pensar pues en la siguiente generalización, la derivada parcial de un vector v con respecto a las coordenadas x, y es lo mismo que derivar sus componentes, y aquí los ponemos, como veis, ya en notación tensorial, ponemos los componentes contravariantes con el índice j en contracción con las bases vectoriales unitarias. Podríamos pensarlo, unas bases vectoriales covariantes más que unitarias covariantes, en contracción con el índice j. Ya sabéis que la contracción de un índice contravariante con un índice covariante, si es el mismo índice, nos esconde un sumatorio, que es lo que teníamos en la diapositiva anterior, un sumatorio sobre el índice j, que iría desde 1 a 3, o x, y y z. Y de ahí digamos, bueno, pues esto es cierto. De acuerdo, es cierto en todo espacio, es la derivación de un vector, como cambia un vector cuando nos desplazamos en el espacio. Y pensaríamos bien, pero vamos a recordar las coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque podemos representar los vectores, en vez de con posiciones x, y y z, tal y como hemos visto en innumerables lecciones anteriores, por si queréis repasarlas, podemos dar las posiciones de los vectores con las coordenadas esféricas. Una coordenada radial, r, una coordenada de ángulo polar, o ángulo z, y una coordenada de ángulo azimutal, o ángulo phi. Y, en teoría, es una transformación de coordenadas. No debería cambiar nada, un punto va a estar en un punto del espacio sin ningún problema, independientemente del sistema de coordenadas que tengamos, pero ya vamos a ver que ese no es el caso. Aquí pongo las relaciones entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas esféricas, las relaciones de transformación. ¿Por qué? Bueno, porque si calculamos, como ya vimos con la definición de las bases vectoriales covariantes en nuestro curso de cálculo tensorial, podemos calcular las bases vectoriales covariantes en coordenadas esféricas y podemos calcular también su tamaño al cuadrado, su tamaño. ¿Cómo? Pues haciendo una multiplicación entre las bases vectoriales covariantes, las asociadas a la coordenada radial, que si las multiplicamos nos dan 1, luego estos vectores son unitarios, pero si hacemos lo mismo con la base vectorial asociada a la coordenada z, nos da que el tamaño al cuadrado es r cuadrado, por lo tanto el tamaño que tiene este vectorcito de aquí es r. No es unitario, no es invariante. El tamaño de este vector depende de la coordenada radial. Y lo mismo podemos decir de la base vectorial covariante en el ángulo azimutal. Su tamaño al cuadrado es r cuadrado seno cuadrado de z, es decir, no es unitaria, sino que su tamaño va a depender de la coordenada radial y de la coordenada polar. Y esto es muy significativo, porque esta dependencia de las coordenadas hace que no podamos considerar a los vectores base covariantes en coordenadas esféricas como constantes. Van a tener una dependencia de las coordenadas esféricas. Dependen de las coordenadas, y eso significa que las propias bases vectoriales covariantes, que son las que estamos utilizando para definir a nuestros vectores en el espacio, son derivables. Y si nos fijamos aquí, depende de la posición en la que estemos en un espacio normal y corriente, plano, sin curvatura, pero representado en coordenadas esféricas. Si vemos el vector de color azul, ese es el vectorcito asociado a la coordenada de radio, que es unitario, sí, pero fijaos cómo cambia de orientación dependiendo del punto en el que nos estemos moviendo, porque tiene que pasar siempre por el eje de coordenadas. Es decir, el vector de base covariante asociada a la coordenada radial, aunque no cambia de tamaño, sí cambia de orientación.
Y la base vectorial covariante asociada al ángulo polar, al ángulo z, que es esta en verdecito, si os fijáis, no solo cambia de orientación si nos trasladamos en esta dirección, como veis aquí, sino que además su tamaño depende de la distancia a la que esté del origen de coordenadas. Va a ser más grande conforme más lejano esté el punto del origen de coordenadas. De hecho, el tamaño va a ser igual a la posición radial que tenga el punto. Por lo tanto, aquí nos represento la azimutal, que es un poco más complicada porque depende del radio y también del seno del ángulo polar. Bien, ¿qué significa eso? Esto significa que estos vectores base cambian en tamaño y en orientación. Otras situaciones en las que van a cambiar, aunque todavía no quiero entrar en detalle, es si estamos trabajando en un espacio que tiene curvatura. Y voy a poner un ejemplo muy intuitivo con la superficie de la Tierra, aquí, que es esférica, como veis. Aquí está España, aquí está Inglaterra, e imaginémonos que estamos viviendo en España. Y bueno, pues nuestra vida se desarrolla en un espacio plano, euclídeo, normal y corriente, donde podemos establecer, si estoy en Pamplona o en Madrid, pues mis propias bases vectoriales, x, y y z, las coordenadas, pero claro, yo no me doy cuenta de que mis bases vectoriales, que son las que yo utilizo para generar el espacio local, el espacio euclídeo local en España, pues tienen esta orientación. Yo me daría cuenta si estuviera observándolo desde la Luna, pero no si estoy aquí. Imaginémonos que me meto en el coche y en un barco y me traslado a Inglaterra. Pues me pongo aquí en Inglaterra. Y bueno, pues yo no me doy cuenta de que me estoy desplazando por una superficie esférica. No me doy cuenta. ¿Por qué? Porque me estoy desplazando de manera local. Y cuando estoy trabajando en Inglaterra, en mi espacio local, yo no veo ninguna diferencia. Sigue siendo un espacio euclídeo con mis bases vectoriales covariantes y j y k, sin ningún problema. Pero si estuviera observándolo desde la Luna, yo me daría cuenta de que al trasladarme desde aquí hasta aquí, mis vectores base están cambiando de orientación. Son diferentes. ¿De acuerdo? Son diferentes. Y debe haber una manera de relacionar este sistema de bases covariantes con este sistema de bases covariantes en otro punto en un espacio con curvatura, utilizando cosas que se llaman conectores. En estas condiciones, los vectores base también van a depender de las coordenadas si las estamos estableciendo desde la Luna. Evidentemente, desde la Luna establecemos el sistema de coordenadas y yo digo sí, tienen una dependencia de las coordenadas, estas bases vectoriales. ¿Y qué pasa si admitimos que las bases vectoriales cambian con respecto a las coordenadas? Pues vamos a estudiar cómo cambian. Y para ello pues hacemos lo mismo, una derivada parcial con respecto a la coordenada de interés, y aquí ya lo generalizo con una letra griega beta. Y es derivar nuestro vector con respecto a la coordenada. Pues bien, hagamos lo mismo. Pues ponemos aquí los vectores, los componentes contravariantes con el índice alfa en contracción con las bases vectoriales covariantes con el índice alfa. Esto y esto están en contracción, implican un sumatorio, pero ahora lo que hago es colocar la nomenclatura general que estamos utilizando en este curso para nuestras bases vectoriales covariantes, que es una U, ¿de acuerdo? Podíamos utilizar la nomenclatura con una E minúscula que se suele utilizar en matemáticas o una Z que también se suele utilizar en matemáticas. Pero aquí lo utilizo como una U. Bien, pero ahora si hacemos la derivada, si como antes en el espacio euclídeo esto se considera constante y no varía y solo teníamos que derivar los componentes del vector, aquí ya no. Aquí tenemos un producto de dos cosas que tienen dependencia de las coordenadas. Así que tenemos que aplicar la regla de la derivación del producto. La derivada de un producto, que es la derivada del primero, que es este, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que es este de aquí, por el primero sin derivar, que
que está aquí. Seguimos manteniendo nuestra notación tensorial. Ya veis que este alfa y este alfa están en contracción. Este alfa y este alfa están todavía en contracción. De hecho, si nos diera la gana, en vez de utilizar un alfa aquí, podíamos haber utilizado otra letra griega, gamma o lo que sea. ¿Por qué? Porque estos índices están asociados uno con el otro. Da igual cómo los nombremos, podemos cambiar el nombre de estos índices siempre y cuando este esté asociado con este y este esté asociado con este, porque se anulan por contracción. ¿De acuerdo? Simplemente para tenerlo en cuenta. Pero ahora, nuestro vector ha generado la derivación dos cosas. Esto de aquí, que nos indica cómo cambian los componentes del vector cuando lo desplazamos, y otra cosa aquí que nos mide el cambio de las bases vectoriales con respecto al desplazamiento en las coordenadas. Cómo cambian las bases, los vectorcitos de las bases vectoriales, cuando hemos aplicado un desplazamiento diferencial en la coordenada x, beta. Así que ya veis que tenemos dos contribuciones al cambio en el vector. Bueno, pues vamos a estudiar el cambio de las bases. ¿Qué supone esto? Bien, evidentemente, si estudiamos cómo cambian los vectores base con respecto a un pequeño desplazamiento en las coordenadas, el resultado pues van a ser otros vectores diferentes, vectores modificados, ¿de acuerdo? Nuevos vectores. ¿Cómo podemos representar esos vectores? Pues como hacemos toda la vida, pues con nuevos componentes. Y ahora tenemos unas bases vectoriales que le ponemos otro índice aquí, el índice mu, que van a tener unos componentes que han aparecido debido a ese desplazamiento de las bases vectoriales. ¿Por qué? Porque los vectores pues han cambiado de tamaño, han cambiado de orientación y todo eso lo reflejamos pues con notación tensorial. Una serie de vectores que tienen sus componentes contravariantes hemos puesto el símbolo gamma y con el índice mu contravariante en contracción con las bases vectoriales. ¿De acuerdo? Esto es lo que ha cambiado. Nuestras bases han cambiado. ¿Cómo? Pues adquiriendo nuevos componentes aquí. Pero necesitamos diferentes componentes para las distintas combinaciones de alfa y beta. ¿Por qué? Porque lo que no puede ser es que tengamos la misma expresión con los mismos componentes si alfa es igual a 1 y beta es igual a 1, o si alfa es igual a 2 y beta es igual a 3. No. Esta serie de vectores tienen que ser diferentes dependiendo de qué estemos moviendo, de cuál de los vectores estamos moviendo y en qué coordenada lo estamos moviendo. Este índice no le pasa nada porque es un índice que está en contracción. ¿De acuerdo? Es como si se simplifica, como si no existiera. No es un índice libre. Pero para poder indicar que estos componentes tienen que ser específicos de cada combinación de alfa y beta, bueno, pues lo que tenemos que hacer es indicarlo en nuestra expresión matemática. ¿Cómo? Colocando un índice covariante alfa aquí abajo y un índice covariante beta aquí abajo. Aunque este sea contravariante, está en el denominador y ya hemos visto que en el curso un índice contravariante en el denominador es un índice covariante. Y lo colocamos. Y ya está, tenemos ahora los nuevos componentes que han aparecido y que nos modifican nuestras bases vectoriales porque han cambiado de tamaño o han rotado. Y estos componentes pues, van a ser específicos de las distintas combinaciones de alfa y beta. Como veis, aquí los índices alfa y beta están libres y por lo tanto necesitamos incorporar índices libres alfa y beta aquí, mientras que el índice mu permanece en contracción. Pues vamos a renombrar la expresión y en vez de un gamma minúsculo le ponemos un gamma mayúsculo. Una gamma mayúscula que queda muy bonita, pero es básicamente lo mismo. Y estos, señoras y señores, son los símbolos de Christoffel. Así que si no sabíais lo que son los símbolos de Christoffel, pues aquí está. Cuando hablemos de geometría riemanniana, los voy a definir de otra manera. Esta es la manera más directa y más matemática, aunque no os he enseñado cómo se calculan, pero sí que es importante entender qué son.
¿de acuerdo? Y como veis, pues están en esta definición. Estudiamos cómo cambian los vectores base y el cambio pues es este. Son nuevos componentes que modifican a nuestras bases covariantes y los nuevos componentes se llaman símbolos de Christoffel. Así que vamos a ponerlo ya todo junto. Tenemos aquí nuestra expresión de la derivada del vector con respecto a las coordenadas, que es igual pues a la derivación que hemos hecho, la derivada de los componentes con respecto a las coordenadas multiplicados por los vectores base más los componentes del vector multiplicado por esos cambios en las bases vectoriales con respecto a las coordenadas. Pero ya sabemos que esto lo podemos sustituir por los símbolos de Christoffel con alfa y beta. Fijaos que aquí tenemos dos mus y dos alfas. Este y este están asociados, se neutralizan. Este y este está asociado y se neutraliza y nos queda un índice libre beta. Aquí este alfa y este alfa se neutralizan. De hecho, los podemos nombrar como nos dé la gana, debido a que están en contracción. Siempre y cuando lo que cambiemos aquí lo cambiemos aquí también. Y nos queda un índice beta libre. Y aquí justo no solo nos queda un índice beta libre, por lo tanto es una ecuación tensorial buena. Pues vamos a realizar algunos cambios para poner esta expresión bonita. Esta expresión es totalmente válida y es lo que se llama la derivada covariante. Es esto de aquí, que veis aquí. El cambio en los componentes más lo que cambian en las bases vectoriales, pero es mejor colocarlo de una manera más bonita. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a intercambiar la nomenclatura. En vez de mu aquí, yo lo voy a cambiar por alfa, ¿vale? Como están los dos asociados, da igual cómo los llamemos, porque este se asocia con este. Y a estos que antes eran alfa, pues les voy a llamar mu. Por lo mismo, los podemos llamar como nos dé la gana, porque están asociados, no son índices libres. Podríamos llamarles como hasta Pepito y Pepito, mientras sean los dos iguales. Pero, ¿por qué hacemos este cambio? Porque ahora tenemos aquí unas bases covariantes alfa con las mismas bases covariantes alfa y esto nos permite factorizarlo y nos queda más bonito todavía. ¿De acuerdo? Nos queda esta expresión de la derivada ahora bajo las mismas bases vectoriales, pero nuestros componentes de nuestros nuevos vectores después del traslado tienen unos cambios que serían los normales y corrientes de toda la vida más aquellos cambios asociados a cómo cambian las bases vectoriales. En un espacio plano y euclídeo los símbolos de Christoffel valen 0. Si esto vale 0 en un espacio plano y euclídeo, la derivada del vector pues corresponde, como veis, exclusivamente a la derivada normal de toda la vida, multiplicada por las bases vectoriales, que es lo que hemos hecho al inicio de esta lección. Pero si hay curvatura o si el sistema de coordenadas es tal que las bases vectoriales dependen de la posición en el espacio, los símbolos de Christoffel no van a ser 0. Y esto se representa de esta manera. En vez de la derivada parcial con respecto a las coordenadas, se suele utilizar en física y en matemáticas el símbolo nabla de nuevo, porque si ponemos el símbolo nabla en vez de estas diferenciales parciales, ya asumimos que estamos hablando de esa derivada invariante, de esa derivada general, de esa derivada covariante. Y por eso lo ponemos así. El índice nabla con el índice covariante beta para indicar que estamos derivando con respecto a las coordenadas beta sobre el vector v, pues es igual a todo esto. Ya he cambiado los colorcitos. Fijaos, alfa contra e con alfa, mu con mu nos deja beta libre. Alfa contra e con alfa y nos deja el beta libre. Y aquí se nos queda el beta libre. Y podemos inferir algo bastante más importante. Tenemos nuestra definición de derivada covariante, pero este vector v realmente nos esconde esta expresión, donde tenemos nuestros componentes contravariantes del vector con los índices alfa en contracción con las bases vectoriales covariantes alfa. Y fijaos una cosa. Esto es lo que teníamos en nuestro vector inicialmente. Y después del desplazamiento al aplicar la derivada sobre esto, tenemos esto de aquí.
Pero fijaos una cosa, antes teníamos las bases vectoriales con los índices covariantes alfa y aquí lo hemos modificado de tal manera que las bases vectoriales con los índices alfa están inalterados. Es decir, si representamos la derivada general covariante de esta manera, las bases vectoriales ya actúan como si fueran constantes. Y esto implica que si estas mismas bases covariantes son constantes, esta parte que nosotros tenemos aquí, de los componentes contravariantes del vector, después de aplicar la derivada, necesariamente tiene que equivaler a los componentes que vemos aquí de las bases vectoriales después del traslado. Y eso implica que la derivada covariante de los componentes contravariantes de este vector va a corresponder exclusivamente a lo que hay aquí dentro. La derivada normal y corriente de toda la vida parcial con respecto a las coordenadas más este cambio que está asociado a esos cambios en el espacio o en el sistema de coordenadas. Y de esta manera demostramos la derivada covariante, ya sé que es un poco lioso, la derivada general, si queréis verlo de esta manera, la derivada covariante de un tensor con índices contravariantes. Si tenemos dos índices, pues habría que introducir otro término atacando el segundo índice. Eso ya lo veremos un poquito más adelante, pero yo creo que lo importante es esta lección. Esta es la derivada covariante de un tensor con índices contravariantes y equivale a esto. Aunque no os he enseñado cómo calcular los símbolos de Christoffel. Eso ya lo haremos, pero es importante que os quedéis con el concepto. Y ahora pues vamos a hablar de un tema interesante como bonus sobre las geodésicas, que las geodésicas se definen como aquellas rutas de vectores donde su derivada covariante no cambia. Es decir, la derivada covariante, como veis, pues hay un cambio en los componentes, hay un cambio también asociados a las bases covariantes porque los vectores se van adaptando a la geometría del terreno donde se están moviendo. Entonces, si dejamos un vector suelto que se vaya moviendo por allí, va a tender a ir por esas rutas donde ese vector, de acuerdo con los cambios del terreno, pues es inalterable. Así que una geodésica la podemos definir como la ruta en la que el vector en su conjunto no cambia. Vale, ¿y cómo sabemos que no cambia un vector? Bueno, pues si la derivada covariante de este vector, la derivada general, que también tiene en cuenta la geometría del terreno, pues es igual a 0. Y si esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. Ponemos esto 0, esto de aquí lo podemos eliminar. Y esta es la condición de todas las geodésicas en cálculo tensorial. Tienen que cumplir esta ecuación. Pasamos este término al otro lado con un signo negativo y es que el cambio parcial de los componentes de ese vector con respecto a las coordenadas tiene que ser exactamente igual a lo que cambian las bases vectoriales durante el desplazamiento, pero con signo contrario. ¿Por qué? Porque lo que cambian los componentes se lo quitan las bases vectoriales. Y esta es la ecuación geodésica. Es una ecuación geodésica general. Mu con mu se eliminan por contracción y nos queda un índice alfa y beta libre y un índice alfa y beta libre. Y ahora vamos a explicar un poquito, vamos a derivar la ecuación geodésica de la relatividad general, que es muy sencillo hacerlo, a partir de esta ecuación, como un bonus. Las geodésicas en física, ¿de acuerdo? Pues lo que estudiamos es el desplazamiento de un vector velocidad. Entonces, digamos que es la situación en la que soltamos un vector velocidad y queremos ver pues, que sea de velocidad constante a lo largo del terreno, que no cambie. Y tiene que ser, para que sea geodésica, tiene que ser igual a esta ecuación que veis aquí. Bien, pues vamos a operar, vamos a intentar arreglar esta operación para demostrar, para ver el cambio en el tiempo de un vector en una ruta geodésica. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo cambia la velocidad con el tiempo? Bueno, pues lo que hacemos es pasar el diferencial de las coordenadas a la derecha.
¿De acuerdo? Esto estaba dividiendo antes. Y ahora ya no son derivadas parciales, sino que son intervalos diferenciales, por eso los he cambiado por una D. Es una tecnicalidad, ¿de acuerdo? Es una tecnicalidad física, matemática. Esto podríamos poner un intervalo con una delta de intervalo si quisiéramos, ¿vale? Simplemente que ya no estamos hablando de una derivación de algo con respecto a algo, sino de un intervalo con respecto a otro intervalo. Y por eso es lícito cambiarlo por un intervalo diferencial con una D. Bien, y ahora lo que hacemos es, si queremos ver cómo cambia el vector velocidad con el tiempo, es pues dividirlo por un intervalo de tiempo, diferencial también, tanto la izquierda como la derecha. Y lo hacemos así, la derivada en el tiempo de los componentes de un vector velocidad, v alfa, con respecto al tiempo es igual a esto, a menos v mu, el símbolo de Christophe, el alfa mu beta, y multiplicado pues ese intervalo diferencial en las coordenadas beta con respecto al tiempo. Y esto, como veis aquí, es la definición de velocidad pero con los índices beta. Y los colocamos de esta manera, la velocidad con los índices beta. Lo rearreglamos un poquito porque quede bonito, a mí me gusta poner las dos velocidades aquí detrás, y esta es la ecuación geodésica que podemos derivar de la relatividad general. Lo único que en vez del tiempo de coordenadas se utiliza una cosa que se llama tiempo propio, tiempo relativista, y en vez de las velocidades normales, pues estaríamos hablando de las velocidades propias relativistas. Pero esto es aplicable también a la dinámica de Newton. Esta es la ecuación, como ya veremos, fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Pero de una manera en la que no la habíais visto hasta ahora. Mu con mu se simplifican por contracción, beta con beta por contracción se simplifican y nos queda el índice alfa libre que lo tenemos aquí. Es una expresión muy general de una geodésica de un vector v. Vamos a estudiar la geodésica en dinámica. Bueno, pues tenemos nuestra ecuación y vamos a multiplicar por la masa, la parte de la izquierda y la parte de la derecha por la masa. ¿De acuerdo? Y ahora fijaos que tenemos esta expresión y el cambio de la velocidad con respecto al tiempo pues se llama aceleración. El componente alfa del vector de aceleración. Masa por aceleración es igual a menos m, símbolo de Christoffel, y aquí tenemos los vectores de velocidad en contracción. Y fijaos que esta parte de aquí con el signo menos equivale a la aceleración. Es decir, los símbolos de Christoffel son una manera geométrica de representar la aceleración cuando están en contracción con velocidades, evidentemente. Esto lo podemos sustituir, masa por aceleración es igual a la fuerza, al componente alfa del vector fuerza, que es igual a todo esto. ¿Y qué pasa en el espacio euclídeo? Pues en el espacio euclídeo los símbolos de Christoffel es 0 y en una geodésica pues no hay una fuerza que esté actuando sobre la partícula que se está moviendo en la geodésica. Entonces es como si lanzamos una partícula y la dejamos que vaya a su libre albedrío, que sería una de las leyes de Newton de la inercia. Así que ya veis que hemos derivado las leyes de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración, pero desde un punto de vista absolutamente geométrico, con cálculo tensorial y dando una expresión absolutamente general, aplicable a Newton y aplicable a Einstein. Einstein proporciona una manera de cálculo de los símbolos de Christoffel asociada a la estructura del espacio-tiempo. Ahora la fuerza es geometría. Si tenemos una fuerza en el sistema, esto implica que estos símbolos de Christoffel deben existir. ¿De acuerdo? Los símbolos de Christoffel son un reflejo de la fuerza y, como veremos, también de esa curvatura del espacio-tiempo. Bueno, espero que os haya gustado esta lección, igual me he excedido un poco. Si es así, os invito a suscribiros a mi canal, os dejo un enlace al curso en general y otro a la lección anterior. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.